Gracias por venir al Foro Mistérico FNAC, que es un espacio de diálogo donde se habla sobre temas relacionados con la espiritualidad, la religión, el misticismo, la búsqueda y todos aquellos fenómenos que tienen que ver con ese espacio que Abraham Maslow, por ejemplo, llama la experiencia cumbre, la búsqueda de la experiencia cumbre, experiencias para las que todos estamos dotados, decía Abraham Maslow, pero algunos son más duros de oído que otros, ¿no? Esto es algo que te he escuchado a ti alguna vez, que te he escuchado decir a ti, que todos estamos preparados o incluso precondicionados para la experiencia mística, pero algunos no se dan por enterados. Es como el oído musical, ¿no? Hay gente que tiene buen oído y tiene buena sensibilidad y está muy dotada, y hay gente que lo tiene menos, ¿no? Pero todo el mundo tiene oído, y todo el mundo puede captar la música y incluso lo puede cultivar y lo puede desarrollar y lo puede practicar. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por venir. Tenemos a Agustín Paniker aquí en el foro hoy y bueno, es un placer. Nos va a hablar de la India, nos va a hablar de cultura, misticismo, espiritualidad, religiosidad de la India y también, por supuesto, de aspectos que tienen que ver con lo social y con muchas cosas más. No se pueden, digamos, separar unos de otros. Simplemente presento muy brevemente a Agustín, aunque supongo que todos lo conoceréis. Agustín es editor de Kairos, es el director de la editorial Kairos, viene de una familia de filósofos, él es escritor y editor y además es especialista en cultura índica y además sus raíces están en el Mediterráneo, pero también en la India, por supuesto. Ha escrito libros como el jainismo, es un experto en jainismo, los sikhs, es un experto en el sikhismo también. Ha escrito libros como Índica, una descolonización intelectual, reflexiones sobre la historia, la etnología, la política y la religión en el sur de Asia. Y últimamente, creo recordar que es tu último libro, El sueño de Shitala, viaje al mundo de las religiones, donde bueno, profundizas en los fenómenos religiosos de todo el mundo. ¿Y qué más decir sobre Agustín? Pues nada, que tiene una mirada personal sobre la India, una mirada más allá de la mirada de la colonización europea, una mirada que, bueno, que sabe que la India y Europa se han forjado mano a mano, que las culturas occidental e índica han tenido un desarrollo, una influencia mutua a lo largo de los siglos, desde muy antiguo. Entonces es algo que tampoco se puede olvidar, también lo comentaremos. Y bueno, que es una mirada más allá del exclusivismo e incluso más allá del inclusivismo religioso, la suya, y que has sido también profesor, eres profesor de la universidad y hasta hace poco has sido profesor del máster de Historia de las Religiones de la Universidad de Barcelona. Yo lo primero que te voy a preguntar es ¿en qué reencarnación estás, Agustín? ¿En qué reencarnación? Sí, yo estoy... momento de la rueda. Sí, estoy muy atrás todavía. Estoy en el raro renacimiento humano, como dicen muchas tradiciones, en el precioso renacimiento humano, porque aquí, a diferencia de lo que dicen las técnicas de rebirthing o de renacimiento, en las que yo estoy más familiarizado, que son las de la India, hinduismo, budismo, jainismo, siempre hablan de que el renacimiento humano es extrañísimo. Por aquí en las historias de reencarnaciones todo el mundo ha sido Napoleón o Cleopatra, han sido grandes hombres o mujeres de la historia, y sin embargo en la mayoría de tradiciones del mundo, hablando del continuum de la vida, pues tú puedes ser un protozoo, o un árbol, o un animalito, o un pajarito, y luego y hablan del rarísimo renacimiento humano, que es en el que, pues ya que es tan extraño, aprovechémoslo, no lo desaprovechemos, y no tengamos una vida de ignorancia como autómatas, como animales, y hagamos algo en pos del crecimiento, del cultivo de la espiritualidad. En eso coinciden muchas tradiciones. Pero yo debo haber llegado por primera vez al renacimiento humano porque no estoy todavía muy avanzado en mi camino espiritual. Ahora, reencarnaciones parece ser que hay bastantes, por lo tanto tampoco hay ninguna prisa, tampoco hay que estresarse. Bueno, quería empezar por aquí porque es un tema muy familiar para la gente de aquí, que estamos acostumbrados a una serie de tópicos, de clichés sobre la India. Pero en todo caso, vamos a entrar un poquito más en materia. Y tú tienes este libro, Shitala, sí. Y Shitala es una diosa. Sí.
Sí, 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 es una diosa de la India que yo he utilizado. Es una metáfora de lo divino. En la India hay muchos dioses y diosas y todos son metáforas de lo sagrado. Y me ha gustado una metáfora femenina. En la India, precisamente, la dimensión femenina de lo trascendente sigue bastante presente. Por lo tanto, me ha gustado escoger esta diosa, que además es una diosa ambigua. Y es una diosa de una enfermedad, es la diosa de la viruela. Entonces, como todas las dioses de la India, que es un poco la representación mitológica de la naturaleza, de la madre nutricia, es todo amor, es todo bondad, es la que sana de las enfermedades, pero al mismo tiempo es la naturaleza es la que porta las enfermedades, la que porta los cataclismos, la que porta la muerte y la destrucción. De ahí que la figura de lo divino femenino en la India sea bastante ambivalente, y esa ambigüedad a mí me interesa, me parece muy rica, más que el Dios todo bondad, todo, que también es otra figura muy interesante, pero para reflejar la complejidad del mundo de lo religioso, que es lo que quiero hacer en ese libro, me ha gustado una metáfora de una diosa de la India. Y además, tengo que confesar que es el primer libro en el cual yo salgo del ámbito índico. Tú lo has dicho, hablo de las religiones del mundo, hablo de las religiones de América, de África, de otros lugares de Asia, no solo de la India, de Europa, del cristianismo, del islam, etc. Pero no he querido dejar de hacer un guiño a mis orígenes índicos y le he puesto como título el de una diosa, el sueño de una diosa. El sueño de una diosa. El sueño de una diosa. Que Sitala es una diosa que sueña que existimos. Bueno, eso es muy propio, sobre todo de las tradiciones más del Vishnuismo, que es una de las grandes corrientes de la India, de las tradiciones espirituales de eso que llamamos hinduismo. Y según muchas tradiciones vishnuistas, Vishnu, que es un dios muy trascendente, es un dios un poco lejano, se parece más al dios cristiano o al dios de los musulmanes, está lejos y reclinado sobre las aguas. Él sueña un posible mundo. Ipso facto de su ombligo aparece Brahma, que es el agente de la creación. Aquí le llamaríamos el creador. En la India es simplemente un agente de Vishnu, y entonces nosotros somos el sueño de Vishnu. Y el kit de la existencia es darnos cuenta de que estamos en ese sueño, de que formamos parte del sueño, de que en realidad nosotros somos Vishnu soñándose a sí mismo. Por lo tanto, ahí hay toda una sofisticación mitológica, filosófica, muy interesante, muy rica. En esto las tradiciones de la India tienen una gran riqueza. Por lo tanto, el que un dios, una diosa sueñe, en la India tiene todo ese componente, todo ese bagaje que comento. Es un tema que enlaza con los Advaitas y claro, con esa idea de que pelando capas de la cebolla, al final está el vacío, el sunyata de los budistas, por ejemplo, ¿no? Sí. Al final está una inexistencia, pero que es una inexistencia radiante, plena al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿También existe esta idea en el hinduismo? Muy parecida. Yo soy de la idea de que hay un cúmulo, llamémosle, de espiritualidad índica, que no le pongamos etiqueta, que se expresa bajo la forma de los distintos hinduismos, del jainismo, de los distintos budismos, pero hay un común denominador índico, sobre todo estas tres, muy poderoso, muy común. Luego ya el sikhismo o el islam de la India o el cristianismo indio evidentemente beben de otras fuentes o tienen otra trayectoria y ya pueden ser un poco más distintos. Pero estas tres tradiciones, que en realidad son familias de religiones, tienen un común denominador índico. Y en todas ellas hay esa imagen que tú has puesto de lo real como una cebolla, con distintas capas. Y tanto nosotros estamos formados por una capa de materia, que es nuestro cuerpo, pero dentro de ese cuerpo hay otra capa más energética, más ígnea, por decirlo así, y dentro hay otra más psíquica, más mental, y aún todavía por dentro hay una capa que muchas tradiciones de la India llamarían consciencia, o nosotros llamaríamos consciencia. En la India tienen muchos nombres para eso que nosotros llamamos conciencia. Tienen 40 nombres en sánscrito, hay 40 palabras en sánscrito para traducir, o que nosotros traducimos generalmente como conciencia. Y finalmente habría una capa todavía más profunda. Allí quizás habría alguna disensión entre las distintas tradiciones,
que la llamarían beatitud, ananda, dicha o el espíritu, o la parte eterna e inmortal de cada uno. De hecho, la mayoría de prácticas yógicas, meditativas, filosóficas, espirituales de la India consisten en ir, de alguna manera, pelando las capas de la cebolla para morar, para residir, para coincidir, de alguna manera, con esa esencia íntima que hay, que es el sustrato de lo real, de la realidad. Eso no solo somos los individuos, es lo real que está formado así. Eso lo comparten muchas tradiciones de la India. Esa nada final es una nada feliz o una nada radiante o plena, que me parece lo más interesante de todo, ¿no? Sí, bueno, de hecho muchos le llaman Sat Chit Ananda, que es lo que podríamos, bueno, sobre todo las tradiciones del Vedanta, de la Advaita o otros tipos de Vedanta también, aquí coinciden, que sería el ser, la consciencia y la beatitud, que sería de alguna manera la dicha, la felicidad. La nada budista, y ahí sí me gustaría hacer un matiz, yo no tendería a equipararla a eso con mucha facilidad. El shunyata del budismo, que solemos traducir por la vaciedad o por la vacuidad, no quiere decir que en último término no haya nada o que todo sea vacío o todo sea vacuo. Viene a decir, en realidad, es una consecuencia directa de un concepto muy importante en el budismo, que es anitya, que es la impermanencia de la existencia. El Buda se parece mucho a Heráclito o a Lao Tzu, diciendo que todo fluye, que no hay nada eterno, no hay nada en sí mismo, porque todo está relacionado con todo. Y hay unos conceptos en sánscrito, pratitya samutpada, la concatenación de todo con todo, que reflejan filosóficamente la idea de que no hay nada que tenga esencia individual en sí misma, eterna, única. De ahí que el budismo pueda negar el alma eterna o la figura divina de Dios, porque no hay nada que pueda ser eterno. ¿Pero por qué? Porque todo está interrelacionado, es la interrelación de todo con todo. Por lo tanto, yo solo existo en relación a los demás, al aire, a las otras personas, a mis emociones, a mis pensamientos, a los de los demás. No soy en sí mismo, según el budismo. Y de ahí llega a la conclusión de Ni Sva Bhava, no hay nada que tenga esencia propia. Y de ahí llega a la conclusión de la vaciedad de todo fenómeno, pero no porque sea hueco, no porque la realidad en último término no encuentres nada, sino porque no encuentras nada a lo cual asirte, porque todo es una red que se refleja todo con todo. Esa sería un poco la idea, que en último término sí remite a una unidad o a una no dualidad. Pero ha ido por el camino completamente distinto al cual han solido ir, perdón por estas parrafadas así tan filosóficas, pero ha llegado a la conclusión por un camino distinto del que suele hacer el Vedanta. Tenemos una idea muy vaga, ¿no?, de qué ocurre en la India, sí. O quizás habría que decir en las Indias. Sí, bueno, claro, es que la India, y yo lo hablo en muchos libros, no es un país. Bueno, evidentemente hoy en día es un país, una república, la Unión India, pero es mucho más que un país. Entonces hay muchas Indias, pero lo que más se parece a la India, geopolíticamente hablando, ahora voy a hacer un aspecto más social, más didáctico, lo que más se le parece en el mundo es la Unión Europea. Y aún así la Unión Europea, que tiene un tamaño parecido, no tiene ni la mitad de la población que tiene la India, no tiene ni la mitad de las lenguas que tiene la India, no tiene ni la mitad de la complejidad que tiene la India. Por lo tanto, cuando hablamos de la India, bueno, es como hablar de Europa, es más que hablar de Europa. Tiene 1.200 millones de habitantes, la Unión Europea 500. Se hablan 120 lenguas. Pero es que en un billete de rupia, de 10 rupias, que es la moneda de la India, está escrito, aparte siempre en hindi y en inglés, ahí en el reverso está escrito el valor de la moneda en 10 alfabetos distintos, no 10 lenguas, 10 escrituras, alfabetos completamente distintos. El del euro, cojamos un billete de euro, están 2. Quizás un día le añadan el cirílico y estarán 3, pero ahora están en el latino y en el griego.
Por lo tanto, la India tiene 14 alfabetos, 14 alfabetos oficiales, 24 lenguas oficiales. Hay más traductores en el Parlamento de la Nación de Nueva Delhi que en Bruselas o en Estrasburgo, porque todo diputado, todo parlamentario puede, aunque es verdad que el inglés y el hindi se han impuesto como las lenguas panindias, pero bueno, esos son ejemplos para ver la diversidad que tú te referías. Es un espacio extremadamente complejo, ¿no? Por lo tanto, a veces cuando comparamos la India con, a mí incluso, es lógico y es lícito y es hasta manera natural, la India y España, la India y Francia. No, oiga, compare la India y la Unión Europea. Eso es lo conmensurable. Hay un estado allá en el norte de la India que se llama Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, donde está al lado de Delhi, muy cerquita de Delhi. Y está Agra, y está Lucknow, está Benares, está Kanpur, está el Ganges, allá debajo del Nepal. Ese estado, que es un estado de la Unión India, tiene 199 millones de habitantes. En el 2011, que es cuando hacen los censos, cada año que acaba en uno, cada 10 años. Por lo tanto, ahora debe tener 205, 206. Si fuese un país independiente, sería el quinto país más poblado del mundo, después de China, de la propia India, de Estados Unidos y de Indonesia. Y eso es un estado. Hay estados que a lo mejor los que no conocéis tanto la India aquí y que a lo mejor no habéis ni oído hablar y que tienen 120 millones de habitantes, para hablar efectivamente de la diversidad de la India, y que a veces se hace complicado hablar de la India. Por supuesto que podemos hablar, y hoy en día es un país, pero es mucho más. Yo insisto mucho, y de ahí mi recurso a una metáfora que a mí me gusta mucho, de hablar del continente índico. A veces, sobre todo en el mundo anglosajón, se habla del subcontinente indio. No está mal, es un cierto reconocimiento de que eso es más que un país o es más que una civilización. Yo ya le sacaría directamente lo de sub. No sea santo de qué hablamos del continente europeo, porque eso, la verdad, nadie de aquí supongo que se lo cree. En cambio, la India sí puede considerarse una placa geológica que en realidad se está incrustando con la asiática, y eso hace crecer los Himalayas todavía en la actualidad. Sigue siendo una placa muy activa. Por lo tanto, incluso geológicamente tiene muchos más números la India para ser un continente que no es eso de Europa, que aquello de los Urales no se lo cree nadie. Es un invento. Eso es ahí cuando tú mencionabas mis libros que hablo de la descolonización de clichés. Son estas ideas que a mí me gusta destapar, ¿no? Un poco por qué se construye en el siglo XVIII la idea de Europa, y se ha de construir, y me parece lícita, es un continente cultural. Europa tiene una serie de puntos en común. Bueno, pues entonces hay muchas razones para postular otros continentes en el mundo, y yo hablo uno que sería el continente índico. Y al hablar de continente, ahí queda bien clara la idea de que es un mosaico de lenguas, de culturas, de castas, de etnias, de religiones, de espiritualidades, está lleno de microcosmos, y más por sus propias trayectoria histórica, que ha tendido a ser descentralizado y ha tendido a ser fragmentado históricamente de una forma parecida como ha solido ser Europa. Por ejemplo, el por qué pueden haber florecido tantas tradiciones en la India. Con el aprecio por la diversidad hay una cierta, a diferencia de otros lugares que busca una cierta homogeneización, la India históricamente ha tendido a no quiero idealizar yo ahí la tolerancia india, pero sí ha tendido a respetar el que cada uno se autoorganice, se autorregule, y la coexistencia de distintas religiones, de distintas sectas. Y ahora vuelvo al terreno religioso, perdona que yo hable tanto, pero si lo que llamamos hinduismo lo conceptualizamos, y creo que sería pedagógico y didáctico hacerlo, más como una familia de religiones, que no como una religión, con su iglesia y sus dirigentes y sus credos y su libro sagrado y sus dogmas y sus prácticas y sus ritos, porque es que había un antropólogo que decía que había más religiones dentro del hinduismo que fuera. Exageraba, sin duda, pero da una idea de la riqueza, de la diversidad que encontramos en eso que llamamos hinduismo.
si lo concebimos como una familia de religiones shaktas, shivaístas, vishnuistas, vedantinos, seguidores de unas tradiciones populares, de unas comarcas que son muy distintas y cada grupo tiene sus mitologías, sus textos, sus templos, sus grupos religiosos, sus creencias, sus prácticas, algunas en común, de ahí ese común denominador índico, hindú, pero cada uno en realidad no hay iglesia, no hay papa, no hay fundador, no hay valores universales, no hay... pues si lo visualizamos así, entonces entenderemos muy bien lo de la tolerancia hindú y ese respeto por la diferencia. No que toleren otras religiones, es que lo que llamamos hinduismo en sí ya es un mosaico, un cúmulo de tradiciones y de religiones, ¿no? Hay un momento, hace unos 5 o 6 mil años, en que algunos pueblos patriarcales bajan del norte, los arios bajan del norte, invaden la India, acaban con las culturas matrísticas locales. Sí. Pasa algo similar también en Europa. Sí. También los pueblos indoeuropeos llegan a Europa desde el este y arrasan las culturas matrísticas de la vieja Europa, como le llamaba Marisa Gimbutas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es curioso que en la India, incluso antes de la llegada de lo que entendemos como civilización, que es ese constructo también de un mundo patriarcal, antes de la civilización ya había civilización. Ah, sí, claro. Muy interesante, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Nos puedes contar algo sobre ello? Sí, yo con ese análisis no estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo. Sí que hay una llegada de pueblos de habla indoeuropea, eso es impepinable, es evidente. Hace unos 5.000, 4.000 años llegan desde Asia Central. Desde Asia Central van, digamos, en una especie de espiral hacia Europa y hacia la India. Y de ahí que las lenguas que se hablan en el norte de la India y la mayoría de lenguas que se hablan en Europa están emparentadas. Y se llama de la familia de lenguas indoeuropea. Y la lengua que estoy hablando yo ahora se parece más al hindi que hablan en el norte de la India que esa del norte de la India, el hindi, al tamil, que se habla en el sur de la India, que es de otra familia lingüística. O sea que ciertamente hay unos pueblos con un ethos, con una idiosincrasia muy guerrera, ganadera, son gente de las estepas, más patriarcal, como le solemos llamar, que van a caballo y que... pero yo la idea, lo que no me gusta, no, estoy de acuerdo, pero la imagen que yo, y en mi libro Índica le dedico 100 páginas a cuestionar esa imagen, es la idea de los bárbaros que a caballo de las estepas se van cargando las civilizadas civilizaciones matriarcales que existían en Europa o en la India o en Oriente Medio o en distintos lugares. Lo que se llama invasión aria o indoeuropea o indoaria en la India, que es yo lo que mejor conozco, es un proceso que dura 1000 años aproximadamente. Por lo tanto, hablar de una invasión es un poco engañoso, es dejarse guiar por la imagen del Chingis Khan o la colonización de los españoles de América, que es otros indoeuropeos que van a las Américas, o la propia británica en la India, que en un plazo, en un periodo muy corto, efectivamente invaden una cultura, una sociedad, una civilización, y en pocos años se hacen los amos. Si un proceso de migración es glacial, que dura 1000 años, los propios protagonistas no son conscientes de que están invadiendo nada, porque en cada generación se mueven 10 kilómetros más o menos. Por lo tanto, yo cuestiono la idea de invasión del bárbaro indoario que va a someter al civilizado dravídico, civilizado, y más bien sí que hablo de que hay unos pueblos que migran, hay otros, y se crea ahí una verdadera síntesis entre un ethos patriarcal y otro más matriarcal, si queremos llamarle, aunque también tengo mis dudas. Sí, sí. Y que eso, en último término, es lo que en la India o en Europa configura, digamos, la base de nuestras posteriores civilizaciones. Es el encuentro entre estas dos sensibilidades, entre ese yin y ese yang, por decirlo así, el que al final fructificará. Parece ser que las deidades que pertenecen a los tiempos dravídicos, que subsistieron a las invasiones, entre comillas, sí, arias, son deidades más bien femeninas. Igual que ocurre en Europa con las deidades que sobreviven a la llegada de los indoeuropeos, después a los panteones griegos, etc. Es decir, los dioses femeninos
que están en el panteón griego, no todos, pero hay algunas deidades que sobreviven de esa época anterior matrística. Sí, es posible, pero fíjate, el paralelismo más evidente y más claro de dos deidades muy antiguas, pre-indoeuropeas, que encontramos en Europa y en la India, es una divinidad masculina, que es Shiva en la India y Dionisos en Grecia, que efectivamente tienen muchos parecidos, y ya cuando fue Alejandro Magno a la India llegó, y los reinos indogriegos que se establecieron allá llamaron Dionisos a Shiva, porque enseguida le vieron la similitud. Sin embargo, por ejemplo, yo provengo de una familia del sur de la India, dravídica, de la que supuesto los habitantes más originarios de la India. Y es de una casta muy particular. Los Paniker pertenecen a la casta Nayar, que es una casta que hasta hace poco, ahora es ilegal, era matrilineal, matrifocal. Muy raro porque la India es un país muy patrifocal y patrilineal, y las normas patriarcales están bastante arraigadas y son bastante duras. Además, sin embargo, como todo el mundo sabe y decía antes, la India está llena de excepciones y llena de microcosmos que rompen la norma. Por lo tanto, en las familias de los Nayar, de los Paniker, de las cuales provienen mis antepasados de allí, porque yo tengo familia por aquí, provienen de una matriz mucho más femenina, por decirlo así, y yo he estudiado el origen de esto, porque claro, yo tenía la idea, digo, esto debe ser un sustrato muy antiguo, que ha perdurado, y ha perdurado hasta nuestros días. Y sin embargo, después de estudiarlo bastante a fondo, llego a la conclusión de que estas tradiciones matrilineales del sur de la India son relativamente recientes. Son fórmulas que, sobre todo los guerreros del sur de la India, a diferencia de los Rajputs, que serían el equivalente de los guerreros del norte de la India, fórmulas que encontraron para pasar la propiedad de madre a hija y no de padre a hijo, porque el padre podría morirse en cualquier momento en el campo de batalla, y entonces idearon una estrategia, a mí me parece más inteligente, es decir, bueno, pues son las madres las propietarias, y son las madres las que pasan la finca familiar, son las madres las que pasan el apellido, y son las madres las que se quedan en la finca, y son las propietarias. Eso es muy extraño en la India, que es exactamente al revés. La mujer cuando se casa va a vivir a casa del marido, y sin embargo eso es una fórmula que se inventó hacia los siglos XIII, XIV y XV, no es ningún sustrato muy arcaico, muy viejo. Por lo tanto, a veces hay cosas que tienen apariencia de ser muy antiguas o de pertenecer a unas idiosincrasias, a un tipo de sociedad, y que en último término pues quizá no lo sean tanto. Dicho lo cual, sí que algo hay, evidentemente, de un sustrato. Esa es la tesis de Alain Danielou, que no estoy de acuerdo con él con todo, pero que es brillante, y que algo hay ahí. Y él dice, hay un común sustrato pre-indoeuropeo que va desde el Ganges hasta el Atlántico, y que luego los indoeuropeos lo colonizan de alguna manera, y que en Europa luego por la tradición cristiana será muy aplastado, y en cambio en la India, como no ha habido una institución de este calibre y todo nuevo avance simplemente se superpone al anterior, bueno, pues se mantienen las cosas antiguas, perduran, y quedan ahí como sustratos, porque cualquier innovación nunca elimina a la anterior, y eso es muy típico de la India. Algo de eso hay. Algo de eso estoy de acuerdo, pero quizás a veces la simplificación en exceso. Yo tengo un libro publicado en Kairos, en la editorial que yo dirijo, y que a mí me influyó mucho, aunque yo ahora no estoy tan de acuerdo con él, que se llama Shiva y Dionisos, la religión de la naturaleza y del Eros. Y esa es la tesis de Danielou, que es un autor, bueno, pues interesante, importante, y que coincide un poco con lo que tú decías, y que tiene su correspondencia histórica. Ahora, a mí me gusta siempre matizarlo un poco y ponerle peros. Yo no es que sea puñetero, que quiera darle toda la vuelta, pero sí que creo que la labor del intelectual es un poco cuestionar las tradiciones de pensamiento recibidas, y precisamente esta es mi labor, es decir, vale, esto puede ser a nivel si lo simplificamos así, pero luego vamos a ver ahí el trasfondo, porque entonces te lleva sorpresas, ¿no? Como esta, que lo que aparentaban ser vestigios de antiguas tradiciones matriciales resulta que son desarrollos muy modernos.
Todo esto me lleva a pensar en esta idea tan bonita, quizás no cierta o no cierta al 100%, pero tan bonita de la filosofía perenne, de los perennialistas. Sí. Curiosamente, yo empezaba preguntándote en qué reencarnación estás y el tema de la reencarnación, o del samsara, es algo que está presente no solo en el budismo, el hinduismo, el jainismo, sino también entre los gnósticos, los rosacruces, los masones. Hay muchas tradiciones. Obviamente que hay una koiné, una especie de sopa común de religiosidad en el mundo, ¿no? Sí, sí. Pero concretamente entre la India y Europa hay mucho más de lo que parece a primera vista, ¿verdad? De convergencias. Sí. Sí, hay muchísimas. Y curiosamente el tema de la reencarnación es un tema, curiosamente no está en el cristianismo, es una lástima. Estaba. Hasta el Concilio de Nicea. Yo he participado en un libro muy académico que se llama La Reencarnación, de una editorial muy académica. Es un libro así donde estamos 12 profesores de estos de los másters de historia de la religión, que lo ha publicado, ¿cómo se llama? Abada Libros. Es una editorial muy académica. Y es un libro sobre la reencarnación. A mí me pidieron la reencarnación en el jainismo y yo le dedico 40 páginas a hablar. Luego hay otro que habla del hinduismo, del budismo, pero del zoroastrismo, del maniqueísmo. Yo no sabía, no tenía idea. La reencarnación en el judaísmo, en el cristianismo, en los etruscos, en cantidad de pueblos, de tradiciones hay conceptos. Cada uno tiene su particular enfoque, no son todos idénticos, como obviamente no podría ser de otra manera, pero en cambio hay casi, te diré, no me gusta recurrir a ese concepto y no voy a hacer, pero lo voy a poner, digamos, provocativamente, pero casi casi es universal. Digo que no me gusta porque no lo es, y además siempre encontraremos excepciones, y por ejemplo ese libro no indaga en las religiones precolombinas, y de ahí yo no domino tanto este asunto, pero evidentemente hay un común denominador donde se habla de un continuum. Eso si lo traducimos a esquemas más desmitologizados, más asépticos, más científicos, que es como hoy en día quizás se entran de manera más fácil ciertas cosas, es el continuum de la vida. Y eso normalmente las metáforas son agrarias, ¿no? Es el trigo que crece y la semilla que vuelve a caer en la tierra y vuelve a crecer, y así esa es la metáfora concreta cuando por primera vez se explica de una forma muy detallada la reencarnación en cualquiera de la historia de las religiones, que es en la Brihadaranyaka Upanishad de la India, de más o menos el 1000 antes de Cristo, bueno, por poner una fecha, o sea, de hace 3000 años, es la primera, ya digo que hasta en Egipto debían haber, pero una explicación tan detallada, tan elaborada como la de la India quizás no se ha dado en otros lugares, y allá precisamente se pone el símil del trigo, bueno, no sé si el trigo, bueno, agrícola. Es la vida que se perpetúa, es como la madre que se perpetúa en nosotros y nosotros, en nuestros hijos, es el continuum de la vida. Entonces, ¿por qué separar? Los budistas hablan de la llama, del fuego. Los budistas tienen dificultades, por ejemplo, para no hablar de nada eterno e inmortal que transmigre, porque antes, como decíamos, todo es impermanente y no hay nada que sea eterno. ¿Cómo explican la reencarnación? Evidentemente ellos no hablan de que nada reencarne, hablan de que hay renacimiento. Es un matiz muy importante. Nunca hay que hablar de reencarnación en el budismo, pero de renacimiento, y lo hablan con el fuego de la vela, de la noche. En aquella época no había electricidad, por lo tanto mantenían la vela con el fuego de esa vela. Para mantenerla viva pasa otra vela, que luego pasará cuando se agota, tiene que pasarse a otra vela, y tiene que pasarse a otra vela. El fuego se mantiene, y digamos nuestras existencias son como las velas. Por lo tanto, estas ideas están muy presentes en muchas tradiciones, completamente de acuerdo. De ahí a formular una filosofía perenne, ese sería un tema muy interesante. Es un tema muy interesante, pero yo ahí pondría mis peros, mis matices, hablar de una común tradición universal, que las distintas culturas tienen atisbos de la tradición primordial que hablaba Guénon. Es brillantísimo, es extraordinario, es de una belleza
filosófica, simbólica, mitológica de primer orden. Y a veces las teorías perduran por su belleza, porque son hermosas, entonces nos gustan. Pero de ahí luego yo empezaría a ponerle algún pero y a matizarlo, a cualificarlo un poco. Entonces, pero bueno, eso entraríamos en consideraciones filosóficas más personales, pero luego podemos entrar. No, está muy bien. Además, claro, el debate con los perennialistas es ya, bueno, es muy polémico, por supuesto. Pero si existe digamos, un inconsciente colectivo, ¿por qué no podría tenerse en cuenta la posibilidad de la existencia de una sabiduría espiritual colectiva? Podría ser. Yo ahí tomo una posición filosófica muy índica, muy propia del jainismo. El jainismo la llaman anekantabala, no absolutismo. El budismo con su madhyamika se aproxima bastante, y en el hinduismo tienen unas posiciones parecidas. Es un tipo de lógica bastante más sofisticada que la aristotélica que tenemos aquí, que si una cosa es blanca no puede ser negra. Y sin embargo, si tenemos que reflexionar sobre las cosas, yo pediría un plus de sofisticación a todos los niveles y permitir que la realidad pueda ser mutuamente contradictoria. Entonces, los jainistas tienen unas fórmulas para poder aceptar que una cosa es y una cosa no es al mismo tiempo. No voy a entrar ahora aquí en cuestiones de filosofía, pero yo puedo aceptar que las tradiciones, sobre todo las tradiciones espirituales más que las religiones exotéricas, la parte más profunda, más mística, más espiritual de muchas tradiciones del mundo, tienen un parecido familiar asombroso, por lo menos. Algo hay ahí que se parece demasiado como para ser casual, no puede ser tan casual de que se parezcan tanto una serie de aspectos de las tradiciones más contemplativas, místicas, de tradiciones muy distintas. Al mismo tiempo que digo esto y que parecería apoyar la idea de una filosofía perenne o de un común denominador místico de todas las tradiciones, como soy muy pluralista, como soy muy no absolutista, también puedo sostener al mismo tiempo que sí, que esto es así, pero al mismo tiempo hay unas grandes diferencias entre las distintas tradiciones. Igual que música, podemos hablar de hay una música, pero luego hay muchos instrumentos, muchas maneras de tocarla, de interpretarla, de percibirla, muchos cánones, muchas maneras. Todo será música, todo es música en último término, todo es espiritualidad, pero podemos encontrar al mismo tiempo muchas diferencias. El perennialista, el que absolutiza una única tradición común a todas las del mundo, acaba siendo un poco, tiene una tendencia a ser muy absolutista y a crear una pirámide donde al final, arriba de todo, casi inevitablemente va a acabar el no dualismo del Advaita Vedanta. Y entonces las demás percepciones, apreciaciones, son estadios inferiores de aquel que ha trascendido todo. Claro, yo soy en esto más democrático, más pluralista, y acepto que cada tradición en sí misma, una pequeña tradición de un pueblo de Nigeria que tiene su chamán y sus historias y su mitología y que pueda ser trascendente, y no tiene por qué ser igual o no igual a lo que hace un monje zen o a lo que hace un Advaitin en la India, y que eso, si a la sociedad, a la persona, a aquella comunidad le da significado a su vida, le da felicidad, le porta más allá de la ignorancia, del sufrimiento, pues tan buena es. Y me da igual si coinciden o no coinciden en una serie de postulados. En esto soy un poco más... a veces no me gusta, digamos, esa especie de cuadrícula en la cual todas las tradiciones han de encajar, incluso forzadamente. Al mismo tiempo dirán, bueno, ¿y este hombre al final en qué queda? No, pues quedan las dos cosas a la vez. Al mismo tiempo que tengo que admitir esa común familiaridad de muchas tradiciones que, si luego hurgamos en factores sociales, históricos, al final quizás no sea tan sorprendente, y al final estaremos hablando de mundos agrarios de los últimos 4000 años y que comparten una serie de cosas, como no puede ser de otra manera, en común. Pero si nos vamos a idiosincrasias distintas, como la del cazador-recolector,
que, bueno, lamentablemente ya no queda ningún pueblo así en el mundo, quizás entraríamos en visiones completamente no perennes y que sí pueden ser igual de trascendentes e igual de sagradas. A mí me gusta mucho que hables de todo esto. Yo me quedo con las ideas perennialistas por la belleza, como claro, lo dices. Es que, sí, pero sí. al mismo tiempo me gusta mucho oírte decir todo esto porque veo que estás de acuerdo en que las ideas de los Advaitas son un poco absolutistas, Sí, a pesar de ser maravillosas también. Pueden ser ekantavadins, que en sánscrito sería un único punto de vista. Exactamente. Entonces, el no dualista, a ver, voy a poner un ejemplo malo. Sí, además, sobre todo, las posturas de los neo-advaitas parecen todavía más absolutistas. Muy absolutistas. ¿Y vas a poner un ejemplo? Voy a poner el ejemplo del neo-advaita, precisamente, es que tú lo has dicho, el neo-advaita es la reinterpretación que se hace de la filosofía del Vedanta Advaita, que tiene mucha tradición en la India, que se remonta a las Upanishads de hace 3.000 años o 2.500 años, y que luego una serie de filósofos como Shankara o Ramanuja o Gaudapada, etcétera, 1000 años más tarde, pues van refinando y van sistematizando de una manera un poco más organizada. El neo-advaita ya es más del siglo XIX, quizás del XVIII, pero sobre todo es del XIX y del XX, y del XXI, claro, son muchos filósofos, maestros espirituales contemporáneos o del siglo pasado, la mayoría, donde se anclan en esa tradición a la cual incorporan algunas ideas, sobre todo venidas de la ciencia occidental, y hacen una nueva síntesis. Pero en último término, esa nueva síntesis siempre tiende a crear esa jerarquía que yo hablaba y que tú también mencionabas, donde arriba de todo hay los que perciben la no dualidad de la realidad. No hay dos. Aquí no estamos distintas personas, ni siquiera hay una realidad. Ellos prefieren decir, no hay, eso sería el monismo, es que no hay dos. No hay un observador y un observado. No hay diferencia entre observado y el observar. El budismo tiende a eliminar el sujeto, el yo, el hinduismo tiende a eliminar el objeto, pero en último término ahí sí que podrían coincidir. Todo esto es una comprensión maravillosa y profundísima, sí. Solo que las personas que la desarrollan entonces dicen, el cristiano o el musulmán o el judío o el propio hindú, seguidor de la diosa o de Shiva o de Vishnu, no ha captado eso y todavía necesita de esa imagen para poder aproximarse. Y por debajo de estos todavía tenemos aquellos que necesitan de ídolos y encarnaciones y seres y santos y vírgenes y divinidades y espíritus, y aún por debajo tenemos aquellos que no se enteran ya de casi nada y están en supersticiones y tienen que hacer. Por lo tanto, acaban haciendo una gradación, no es gratuita, como todo el mundo enseguida habrá captado, no es en modo alguno gratuita, pero viene a ser un poco absolutista, decir, bueno, ellos están en un estadio inferior al cual yo ya he llegado. Cuando en realidad esa comprensión de la Advaita, de la no dualidad, filosóficamente o intelectualmente es relativamente fácil, no es muy compleja. Bueno, uno tiene que sofisticar un poco la mente y la lectura, pero yo la puedo explicar de una manera relativamente fácil. Y en cambio otra cosa mucho más distinta, y en la India eso es fundamental, es aprehenderlo, experienciarlo, vivenciarlo, la no dualidad. Una cosa es decir, proclamar, saber, conocer, decir, hablar sobre la no dualidad, y otra es vivir, realizar, y en ese sentido los neo-advaitins son bastante contrarios al espíritu de la India, precisamente, donde no se valía históricamente que un maestro dijese una cosa y luego no hiciera aquello que estaba diciendo. Por lo tanto, ahí hay una gran tendencia en hacer esa pirámide, colocarse arriba, pero desde un plano estrictamente intelectual. Las ideas, las filosofías, la espiritualidad en la India es para ser vivida, para ser realizada. No vale bla bla bla, tú y yo podemos estar, todos podemos hacer aquí una gran conversación, pero en último término, eso en el budismo, con su pragmatismo tan incluso descarado y descarnado, es bien claro, es decir, las nobles verdades son para ser realizadas, no pensadas.
Y en eso la India incluso te lo dicen, si una verdad filosófica no sirve para liberarnos del sufrimiento, es que no vale la pena profundizar en esa verdad. Y eso a un filósofo de Occidente sería sorprendente, porque lo que persigue es la verdad. La verdad en abstracto, en muchas tradiciones espirituales, es irrelevante, puede ser interesante, puede ser curiosa, puede ser estimulante incluso, pero la verdad es para ser realizada, para ser experienciada, y de ahí el atractivo que tienen muchas de las tradiciones experienciales de Oriente o de cualquier otro lado, pero que te exijan una práctica y una vivencia y no solo un conocimiento. Dicho lo cual, también hay que decir que hay muchos que lo practican y que luego sorprende el desconocimiento que tienen, y ahí quizás un equilibrio entre un cierto conocimiento de los textos, de las filosofías y de las ideas, de las tradiciones, también sería muy conveniente. Me gustaría que hablaras del nirvana, de los conceptos equivalentes al nirvana. ¿Por qué? Sencillamente porque parece que la transformación del ego, de la pasión, de los pecados, como lo llamaría el cristianismo, de los venenos, como los llama el budismo, esa transformación, que es la historia de la transformación humana, es la historia del viaje, del ser humano hacia algo más esencial, tiene en el budismo el nombre, la llegada a eso, tiene en el budismo el nombre de nirvana. Y me gustaría que me hablaras de este concepto, que nos hablaras de este concepto, tanto en el budismo como en el hinduismo, vale. Jainismo. Sí. Nirvana, vale. Nirvana. La transformación de las personas en otra cosa, ¿no? Sí, Nirvana es un poco el ideal, es el faro, es la meta, por ponerlo de alguna manera, que comparten todas las tradiciones índicas. Hoy día lo asociamos más al budismo, pero no impide que los hindúes o los jainistas pueden hablar igualmente del nirvana. Hay 5 o 6 conceptos un poco sinónimos en las tradiciones de la India. Nirvana, moksha, mukti, kaivalya, apavarga, todos esos denotan un poco, no el fin, porque nunca hay fin, como ya sabemos, pero un poco la meta, el ideal del camino espiritual. Todos esos nos dibujan primero una experiencia importante a ser realizada, como bien decía antes, no es un conocimiento intelectual, aunque sirve tener un buen conocimiento, pero es el nirvana, como dice la tercera noble verdad del budismo, es la buena nueva que nos trae el Buda. Él hace un análisis que comparten muchas tradiciones de la India. La existencia es dukkha, él le llama, que solemos traducir por sufrimiento, pero que podemos decir ignorancia, apego, deseo, finitud, contingencia, todos esos, no es una cuestión social o coyuntural, es el hecho de existir, es dukkha, dice el budismo, dice la Bhagavad Gita, dice el Sankhya Yoga, dicen todas las tradiciones de la India y coinciden. Por lo tanto, no desaprovechemos esta rara existencia humana y encaminémonos en la senda que conduce a la trascendencia de dukkha. Eso en el budismo pone la metáfora de las salidas del príncipe Siddhartha, que está en el palacio, aislado del mundo y no se entera de nada, y de repente en 3 salidas, es una metáfora, ve a un hombre enfermo primero, en otra ve a un hombre anciano, y en la última ya ve a un cadáver. Y entonces dice, ¿qué es esto? Y entonces la existencia es esto, se da cuenta. Y él dice, yo renuncio para encontrar el camino, la búsqueda que trascienda dukkha, que trascienda la realidad que nos lleva inevitablemente al envejecimiento, a la enfermedad y a la muerte. Y ese camino espiritual es el que las tradiciones de la India llaman yoga. Yoga hoy en día aquí lo asociamos a unas técnicas físicas o psicofísicas, evidentemente es una parte del yoga, pero para la mayoría de tradiciones de la India, yoga es equivalente a marga, a camino espiritual, a senda de progreso espiritual, para salir de la ignorancia, para salir del deseo, para salir del apego, para salir de esa contingencia, de esa insatisfacción inherente al hecho de existir, como dicen la mayoría, coinciden la mayoría de maestros. Ese yoga puede ser muy distinto según las tradiciones, ahí hay distintos métodos, el budismo proclama el noble óctuple sendero. A ver, si luego hurgamos veremos que las partes, digamos, ética y moral de la mayoría de tradiciones de la India se parecen muchísimo.
Y por ejemplo todas hablan de jainistas, budistas y Upanishads, hablan de 5 votos que el monje, el renunciante, el asceta, el yogi, el buscador espiritual debería tomar. El primero es la ahimsa, la no violencia, luego es la veracidad, la no mentir. Hoy precisamente creo que se conmemora estas tonterías que hacen, pero que bueno, que está bien que de vez en cuando lo recuerden. Es el día de la no violencia, porque hoy coincide con la muerte de Gandhi, con el aniversario del asesinato de Gandhi. Bueno, ese era un paréntesis. Los caminos para trascender eso son múltiples y todos apuntan a un camino donde la acción que hagamos ya no esté motivada por el apego, por la ignorancia, por nuestros intereses personales, sino que sea, como dice la Bhagavad Gita, una acción desinteresada, altruista, o como diría el budismo, una acción transpersonal, más allá del pequeño yo, que es una falacia que el budismo trabaja muchísimo para deconstruir todo eso. Y una vez desenmascarada la ignorancia, que si hay algo en la India que se parece al pecado de otras tradiciones, sería claramente, yo apostaría por poner la ignorancia como el gran mal, y normalmente cuando hablan del samsara y hablan de la rueda de la vida siempre empieza por la ignorancia nos impele a hacer, a actuar, que nos devuelve a una nueva existencia de ignorancia y nos devuelve a otra existencia de ignorancia, y así estamos en esta rueda del samsara, existencia tras existencia, y pongámosle fin de una vez. Solo le podemos poner fin si nuestra acción deja de ser ignorante, si deja de haber un agente que actúe, porque se ha dado cuenta de que no hay agente en último término, y que no hay separatividad con el mundo, con los demás seres, con los demás, bueno, lo estoy reduciendo, perdón, los que conocéis un poco, porque estoy reduciendo, digamos, la praxis espiritual índica en 5 minutos. Esa práctica, ese yoga, ese camino de ir más allá de la gente y darse cuenta, pero no mentalmente, sino existencialmente, vivencialmente, aprehender, que se dice en inglés, le dirían grasp, la no separatividad, la relación de todo con todo, ese estado, ese despertar que le llamaría el budismo a una existencia, no es un flash, un estado alterado. Bueno, puede haber, evidentemente habrán estados alterados, pero no es un flash es momentáneo, sino es la percatación de una nueva modalidad de la existencia y la percatación de entonces una nueva relación con el entorno. Y eso es lo que el budismo llama nirvana, y eso es lo que el hinduismo llama mukti, o llama moksha, o llama kaivalya, y cada una de esas tradiciones entonces impelerá a actuar en consecuencia. Es el ideal del bodhisattva budista, aquel que sabe que todos estamos atrapados en el círculo vicioso de la ignorancia motivada por la sed, que nos impele a actuar, y actuamos y cosechamos los frutos de la acción ignorante. Aquel que sabe que estamos todos atrapados en ese círculo de la ignorancia es el bodhisattva, por decirlo así, que se mantiene él en este samsara para ayudarnos a salir de nuestra situación de la ignorancia, para ayudarnos a que nos demos cuenta que en último término eso que llamamos yo, Agustín, en último término no deja de ser un cúmulo de factores que se coagulan momentáneamente ahí, pero que no tienen una entidad en sí misma. Esa percatación, insisto mucho en el aspecto experiencial y epistémico, y de conocimiento de eso es lo que las tradiciones índicas suelen llamar nirvana, moksha, apavarga, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar, una idea que me gusta mucho de una entrevista que se ha publicado hoy en La Contra de la Vanguardia con Ara Malikian, el violinista danés, si no recuerdo mal. Sí. Entonces él vivió pues toda la guerra del Líbano y en su infancia, y entonces la periodista en la última pregunta le dice: ¿qué le pide a Dios? Y él responde: yo a Dios no le pido, agradezco. Me parece muy índico este comportamiento, esta manera de muy
Sí, muy perenne mímico, también. muy espiritual, Sí, sí, muy natural, comparto. Agradecer, en realidad el agradecimiento mismo en sí mismo, eso ya forma parte de lo divino.